Dirección General de Educación Extraescolar, PRONEA Pasicía, ciclo básico, profesor Carlos Enrique Perpichía. Muy bien, vamos a explicar entonces la primera tarea del área Comunicación y Lenguaje de la etapa 1, módulo 1 de básico. Muy bien, el tema que se nos presenta pues son funciones de la comunicación. Ustedes van a leerlo más despacio tratando de analizar y comprender cada título y subtítulo. Muy bien, después de que ya leamos toda esta información, vamos a realizar la tarea número 1, que se divide en dos partes, parte 1 y parte 2. Bueno, entonces acá básicamente se nos piden que leamos los enunciados y luego respondamos. ¿Cuáles son los enunciados? Serían estos. Observen por favor, un enunciado, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para cada uno de estos enunciados vamos a responder estas preguntas. La primera es ¿cuál es la discrepancia? O sea, ¿cuál es el desacuerdo? La segunda dice ¿cuál es tu punto de vista? ¿Estás a favor o en contra? La tercera dice ¿qué evidencias tienes a favor o en contra? Y el cuarto enunciado dice ¿cómo refutarías el punto de vista contrario? En este caso sería ¿cómo argumentarías que no estás en acuerdo con ese punto de vista? Entonces estas 4 preguntas las vamos a aplicar a cada uno de estas. Observen, a estos 6 enunciados vamos a aplicar estas 4 preguntas, 1, 2, 3 y 4. Y acá yo les tengo el ejemplo de cómo podríamos hacerlo, pero antes de eso les voy a mostrar una definición un poquito más técnica que de lo que es discrepancia. Discrepancia dice falta de acuerdo entre dos o más personas o falta de aceptación de una situación, una decisión u una opinión. Y refutar, dice rechazar la validez de una idea o afirmación de otra persona mediante razones y fundamentos. Esto es bastante importante, por ejemplo, para la solución de casos. Bueno, muy bien, entonces de acá ya les tengo el ejemplo. Acá, si ustedes observan, el enunciado dice, estás desayunando en la mañana antes de irte al trabajo. En eso baja tu madre y se pone furiosa porque te comiste el cereal sin azúcar que usa tu padre, quien es diabético. Entonces yo primero escribí el enunciado y luego acá tengo ya las 4 preguntas. Observen, ¿sí? ¿Cuál es la discrepancia? O sea, ¿cuál es el desacuerdo? ¿Por qué mamá se molestó? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Estás a favor o en contra? Luego en el enunciado 3, ¿qué evidencias tienes a favor o en contra? Y básicamente el enunciado 4, ¿cómo refutarías el punto de vista contrario? ¿Qué significa esto? ¿Cómo yo fundamento básicamente que no estoy en acuerdo? ¿Por qué mamá se molestó? Y aquí tengo yo básicamente mis respuestas. ¿Cuál es la discrepancia? Recordemos cuál es la inconformidad de mamá. La inconformidad de mamá fue que se comió el cereal dietético de papá. Primero porque puede que sea muy caro, segundo porque tal vez no se encuentre en cualquier lugar, por eso mamá se molestó. Dice, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Estás a favor o en contra? Sí, lamentablemente pues se comió el cereal y pues está a favor de lo que mamá dijo. Va. ¿Qué evidencias tienes a favor o en contra? Dice, la evidencia que se presenta en este caso, no sabía si el cereal era exclusivo para papá. No era porque de repente era solo para él porque se quiera, sino que porque papá está enfermo, es diabético. Entonces, por eso ese cereal era solo para papá. Entonces, la evidencia es de quien se comió el cereal no sabía si solo era de él. Y el enunciado 4, ¿cómo refutarías? O sea, ¿cómo fundamentarías el punto de vista contrario? Entonces aquí viene el fundamento. Dice, y digámosle, en este caso yo, por ejemplo, le diría a mamá, identificar o informarnos qué es lo que es exclusivo de papá, porque de repente pase nuevamente en otra ocasión, pero la culpa no es de uno, sino que básicamente podríamos indicar que es de mamá, porque ella no nos avisó o no identificó o no nos informó, y por eso pues básicamente yo comento de que la culpa pues es de mamá, por ejemplo. Bueno, esto lo que hicimos acá solo es del primer enunciado. ¿Y cuál es el enunciado? Pues es justamente como les comentaba, es esto, miren, acá se los voy a mostrar nuevamente. Ya hicimos esto, lo que les presenté deben de hacerlo con esto, las 4 preguntas,
cuatro preguntas, cuatro preguntas, cuatro preguntas y cuatro preguntas. Entonces deben de hacer eso con esos enunciados. Por ejemplo, acá yo para darle seguimiento ya les escribí nuevamente. Tu hermano dice que hoy te toca lavar los platos. Tú crees que él está equivocado, en realidad es su turno. Y aquí vamos a responder básicamente a esas cuatro preguntas. Después colocan el siguiente enunciado, que sería en este caso esta, y responden las cuatro preguntas. Después colocan otros los cuatro enunciados y responden estas cuatro preguntas. Después colocan el siguiente enunciado y responden las cuatro preguntas hasta llegar al final. Bueno, y en la parte 2, aquí vamos a hacer lo siguiente. Dice, ahora lee las explicaciones de cada caso y establece lo siguiente. ¿Cuál es el punto? ¿Sí? Básicamente mi respuesta que yo voy a dar. ¿Por qué me comí el cereal? Luego viene la evidencia y la evaluación. Dice que la evidencia, qué pruebas se presentan para respaldar el punto de vista. Y la evaluación dice, ¿cómo se puede demostrar la veracidad? O sea, si es cierto, porque, yo me comí el cereal, pero no sabía. Entonces, ese es básicamente el resultado de mi evaluación. ¿Cómo se puede demostrar la veracidad de la evidencia? Recuerda que la evaluación se hace en tres aspectos, y aquí viene esto porque esto es la respuesta de una de las preguntas finales que viene para esto: razón, emoción y valores. Observen, esa sería una de las respuestas para las preguntas finales. Y vamos a continuar. Nos ponen el mismo ejemplo. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice, estás desayunando en la mañana antes de irte al trabajo. En eso baja tu madre y se pone furiosa porque te comiste el cereal sin azúcar que usa tu padre, quien es diabético. Entonces, el punto, sería esto que está en rojo. Le dices a tu madre que lamentas mucho haber comido el cereal de tu padre. Le explicas que tienes prisa y hambre y que el cereal es nuevo, no sabías que era sin azúcar, por eso tiene un sabor diferente. O sea, básicamente ese es lo que le respondes a mamá: ¿por qué te comiste el cereal? Luego viene la siguiente pregunta: ¿cuál es la respuesta? ¿Estás de acuerdo que si te has comido el cereal de tu padre? Ya respondemos. ¿Qué evidencia se presenta? Nadie avisó que ese cereal no debía de comerse. Y luego la siguiente pregunta: ¿cómo se verifica la veracidad de la evidencia? Tu madre debe de recordar que no avisó a nadie. Y una última pregunta: la evidencia está basada en tres cosas: la razón, la emoción o los valores. ¿Cómo respondo entonces esta pregunta? Acá observen, dice la evaluación. ¿Cómo se puede demostrar la veracidad de la evidencia? Recuerda que la evaluación se hace en base a tres aspectos: razón, emoción y valores. En este caso, pues definitivamente no tuvo ni la culpa mamá ni el que comió el cereal. ¿Sí? Entonces, al final entraron en razón. Por eso aquí dice que la evidencia al final fue por medio de la razón, porque mamá reconoció que no había identificado o informado del cereal, y en este caso la persona que comió el cereal no sabía que era de papá. Bueno, entonces acá tengo yo ya el ejemplo. Aquí está la parte 2. Y estás desayunando en la mañana antes de irte al trabajo. En eso baja tu madre y se pone furiosa porque te comiste el cereal sin azúcar que usa tu padre, quien es diabético. Y aquí viene el punto. Le dices a tu madre que lamentas mucho haber comido el cereal de tu padre. Le explicas que tienes prisa y hambre y que como el cereal es nuevo no sabías que era sin azúcar, por eso tiene un sabor diferente. Entonces, este es el punto. Ahorita van a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la respuesta? Pues en principio sí estoy de acuerdo que me comí el cereal, por ejemplo. ¿Cuál es la evidencia que se presenta? Nadie avisó que ese cereal no debía de comerse. ¿Sí? O sea, básicamente la persona que se comió el cereal no tiene la culpa también. ¿Cómo se verifica la veracidad de la evidencia? Tu madre debe de recordar que no avisó a nadie. Aquí es en donde al final yo encierro que nadie tuvo la culpa. La mamá, porque está corriendo siempre con muchas ocupaciones, muchas tareas, y por eso. Y acá dice, la evidencia está basada en la razón, la emoción o los valores. ¿Cómo fue que llegaron a final a comprender el caso? A través de la razón.
Básicamente aquí está la respuesta, miren, porque mamá no pudo informar a nadie y la persona que comió el cereal tampoco sabía que el cereal era solo de papá. Entonces, esto que ahorita estamos haciendo acá, vamos a hacerlo en todos los siguientes casos. ¿Y cuáles son los siguientes casos? Serían estas, observen. Ya tenemos acá en este caso el paso 1, el caso 1 que ya la resolvimos. Aquí está el caso 2. Deben de hacer lo mismo. Deben de llenar estas respuestas, observen. Sería, este es el punto y respondemos estas respuestas. Después de eso vamos al caso número 3 y respondemos las mismas preguntas. Caso número 4 y respondemos las mismas preguntas. Caso número 5 y respondemos las mismas preguntas. Caso número 6 respondemos las mismas preguntas y en el caso número 7 respondemos las mismas preguntas, así como lo trabajamos acá. Acá miren, ya les expliqué yo también, ya les puse por ejemplo el otro, el caso 2. ¿Cuál es el caso 2? Dice acá, tu hermano dice que hoy te toca lavar los platos. Tú crees que él está equivocado, en realidad es su turno. Entonces aquí por ejemplo ya traemos el punto. Le muestras el calendario de tareas semanales y ahí claramente dice que los viernes es turno de tu hermano. Entonces básicamente pues ese sería el punto y ya después de eso pues respondemos a las preguntas, en este caso que son 4. ¿Cuáles serían esas 4 preguntas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué evidencia se presenta? ¿Cómo se verifica la veracidad de la evidencia? Y la evidencia está basada en la razón, en la emoción o los valores. Todas estas 4 preguntas, como les comento y les repito, deben de hacerlo para cada uno de los casos. Ya solo les quedaría 6 porque ya la número 1 ya está resuelta.